A ver. Bueno, entonces estamos grabando la cuarta clase de microeconomía. Cuarta clase de microeconomía. Vamos a seguir, a terminar, creo hoy, con las distintas elasticidades de la demanda. Vamos a compartir pantalla de el apunte que ustedes tienen. Estoy buscándolo, acá está. De introducción a la microeconomía. Ahí está, supuestamente les tiene que haber aparecido. A ver. Sí, están viendo el apunte, ¿no? Sí. Porque Sí, sí, se ve, se me se ve apagó la bien. pantalla. Pero ok, lo están viendo. Bueno, a ver, elasticidad precio de la demanda es un tema que nosotros ya habíamos visto. Solamente les quiero recordar rapidito y de paso aprovechen para preguntarme si hay algo que no se entendió. El concepto y los tres tipos básicos de elasticidad, porque nos van a servir para entender lo que tenemos que ver hoy. A ver, la elasticidad lo explico con la fórmula. Explicar la definición de elasticidad precio de la demanda es utilizar la fórmula o poner en palabras la fórmula. La pandemia. ¿Cómo, Omar? Bueno, sigo. Entonces, la elasticidad precio de la demanda mide el porcentaje de variación de la cantidad demandada de un bien con respecto al porcentaje de variación en el precio de ese mismo bien. Es decir, que ahí vuelvo a compartir pantalla, chicos. Estaba teniendo un problemita con el Zoom. Perdonen. Ya volvemos con la elasticidad, ahora estoy. Con la elasticidad precio de la demanda. Entonces, reitero, la elasticidad precio de la demanda mide el porcentaje de variación de la cantidad demandada de un bien con respecto al porcentaje de variación del precio del mismo bien. Y habíamos visto que puede ser elástica, unitaria o inelástica. Elástica cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada es mayor que el porcentaje de variación del precio. E inelástica cuando el porcentaje de variación de la cantidad demandada es menor que el porcentaje de variación del precio. La inelástica es una demanda poco sensible a las variaciones del precio. La elástica es una demanda muy sensible a las variaciones del precio. Eso es en pocas palabras resumir todo lo que vimos el viernes pasado. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? No. Ok. Habíamos visto algunos ejemplos numéricos que yo no los puse en el apunte de ustedes, los agregué para explicarlo acá en pantalla. En todo caso, después les voy a mandar este archivo por mail, que es el mismo apunte que ustedes tienen, pero con estos ejemplos numéricos que por ahí les sirven. Vamos a ver entonces hoy un tema que se llama gasto total del consumidor y que a veces, no sé por qué, trae algunos problemas. Hay que razonarlo para que no les resulte problemático el tema. Llamamos gasto total del consumidor, que lo vamos a abreviar así, gasto total del consumidor, a lo mismo que es el ingreso total del productor. El ingreso total para un vendedor es la cantidad que vende por el precio de venta unitario, si fuera un solo producto. La cantidad de unidades que vende por el precio unitario de venta. El famoso P por Q, el famoso P por Q. Esa es la fórmula P por Q del ingreso total de un productor, de un vendedor. Vuelvo, insisto, y si no se entiende esta formulita, me preguntan. Hay que entender esta pequeña formulita para entender todo lo que sigue. El ingreso total de un vendedor se calcula multiplicando la cantidad de unidades que vendió, por ejemplo, 1000 unidades,
por el precio al cual las vendió. 1.000 unidades por 10 pesos, 10.000 pesos es el ingreso total que obtiene, lo que sería la cuenta ventas en contabilidad. El ingreso total, sin restar el costo. Ahora, ese ingreso total que obtiene por la venta de un producto el vendedor, el oferente, equivale al gasto total que hacemos los demandantes en ese producto, el gasto total en ese producto. ¿Se entiende ese concepto? Entonces, gasto total del consumidor igual a ingreso total del productor, fórmula P por Q. Lo que tenemos que analizar ahora es relacionar esto con la elasticidad precio de la demanda y ver 4 casos. ¿Qué pasa en el caso de que la demanda del bien sea elástica si el precio del bien sube? ¿Qué pasa con el gasto total? ¿Sube o baja? ¿Qué pasa, veremos después, cuando de vuelta el precio del bien sube, va a ser el caso 2 que vamos a analizar, pero que la demanda de ese bien, en lugar de ser elástica, sea inelástica, porque no va a pasar lo mismo con el gasto total que tengamos. El tercer caso que vamos a analizar es qué va a pasar con él, siempre qué va a pasar con el gasto total del consumidor. Pero en el tercer caso vamos a ver qué va a pasar cuando baje el precio del bien, siendo la demanda de ese bien elástica. Y el cuarto caso que vamos a ver es qué ocurre cuando baje el precio del bien y la elasticidad de la demanda sea inelástica. O sea, vamos a combinar esas dos cosas, que el precio suba, que el precio baje, cuando la demanda es elástica y cuando la demanda es inelástica. Y vamos a razonarlo y a sacar conclusiones. Entonces, empecemos por un bien que tenga demanda elástica, es decir, que el porcentaje de variación de la cantidad demandada va a ser mayor que el porcentaje de cambio en el precio, por eso el coeficiente de elasticidad da mayor que 1, es decir, un bien que sea, cuya demanda sea sensible, muy sensible a las variaciones en el precio. El otro día yo había dicho que fundamentalmente tienen elasticidad inelástica los bienes que son muy necesarios o que no tienen sustitutivos cercanos. No es el único caso, pero es el caso más general de demanda inelástica. Y que en cambio bienes como por ejemplo los electrodomésticos tienden a tener, o bienes que tengan sustitutivos cercanos, que se puedan reemplazar por otro, tienden a tener una demanda más elástica. Entonces, ¿qué pasa si en el caso de esos bienes aumenta el precio del bien? Aumenta el precio del bien. Sea que esto ocurra en un mercado de competencia perfecta, el precio aumentó porque lo determinó la mano invisible del mercado, el libre juego de la oferta y la demanda, o sea, en un mercado monopólico u oligopólico, donde no existe la curva de oferta en un oligopolio o en un monopolio, sino que hay una curva de demanda que somos todos nosotros, y el monopolista, el oligopolista, lo que hace es mirar esa curva de demanda y ver cuánto le conviene aumentar o no aumentar el precio, porque él manipula los precios, pero tiene en cuenta cómo nos comportamos nosotros como demandantes. Entonces, supongamos que se produce un aumento en el precio del bien y la elasticidad de la demanda es mayor que 1. Miremoslo con números, porque yo acá escribí todo el razonamiento y la conclusión, que es lo que ustedes tienen en el apunte, pero por ahí poniéndole números se puede entender mejor. Supongamos, dice la parte teórica, que el precio aumenta en un 10% y que la cantidad demandada disminuye en un 40%, justamente porque estamos hablando de una demanda elástica. O sea, por ejemplo, el precio era 100 pesos, ahí puse precio 1, 100 pesos, la cantidad demandada a ese precio 1 era de 1000 unidades, y ahora, al subir el precio a 110,
o sea, al subir el precio un 10%, como dice en el apunte, la cantidad demandada baja en un 40%, dice el apunte. Que baje un 40%, acá voy a cambiar el numerito porque miren, yo puse 400, que baje un 40% sería que de 1000 unidades se demanden 400 unidades menos. O sea que la cantidad demandada 2 pasaría a ser de 600 unidades. ¿De acuerdo? El precio subió, vuelvo a señalarlo, de 100 a 110, el precio subió un 10%, pero la cantidad demandada bajó mucho más que un 10%, bajó un 40%. Entonces, cuando yo calculo el coeficiente de elasticidad, porcentaje de variación de la cantidad demandada, bajó un 40%. Acá tendría que poner un signo negativo, pero se acuerdan que no lo pongo porque en el cálculo de la elasticidad precio no tengo en cuenta el signo negativo. Bajó un 40%. ¿Por qué bajó un 40%? Porque el precio aumentó un 10%. ¿Ven? Arriba el aumento, perdón, en este caso la disminución de la cantidad demandada, y en el denominador el porcentaje de aumento del precio. 40% dividido 10% me da 4. Ese 4 es lo que llamamos coeficiente de elasticidad. Cualquier coeficiente de elasticidad que sea superior a 1, ya sabemos que nos da como resultado una demanda con elasticidad precio elástica. Hasta ahí lo sabemos, ¿no es cierto? El tema nuevo que estoy introduciendo hoy es que calculemos cuánto gasta en total el consumidor. Y habíamos visto que para calcular el gasto total del consumidor, yo tengo que multiplicar el precio por la cantidad. Entonces, al primer precio de 100 pesos, multiplico 100 pesos por 1000 unidades, lo cual 100 pesos por 1000 unidades me da un gasto total del consumidor de 100.000 pesos. En el segundo caso, acá yo cambié la cantidad porque estaba mal, vamos a multiplicar 110, estoy buscando la calculadora, 110 por 600, ¿sí? El precio 2, que es 110 por 600, que es la cantidad demandada. Y me da 66.000 pesos. ¿Qué pasó, chicos? El precio subió. Pero a pesar de que el precio subió, los consumidores estamos gastando menos en total. ¿Cómo es eso? ¿Por qué estamos gastando menos? ¿A alguien se le ocurre una explicación? No tengan miedo de equivocarse, después lo arreglamos. Porque el aumento, Omar, porque el aumento del precio es menor, el porcentaje del aumento del precio es menor que el porcentaje de la demanda. No, es mayor, perdón, déjame explicar. Sí, sí. El precio es inferior a la cantidad del gasto del consumidor, de la cantidad demandada. La cantidad demandada es superior en porcentajes al precio. Ajá. O sea, vos estás lo diciendo... entendí, pero me explicaba mal. Sí, no, yo te entendí, lo que pasa que no está bien expresado, no importa. ¿Se acuerdan que una de las cosas que les dije de esta materia es que vayamos poco a poco aprendiendo a expresar bien estas cuestiones que pueden ser complicadas? Lo que Omar está diciendo, que esa parte la habías dicho bien, después la cambiaste, es que el precio aumentó en menor proporción que lo que disminuyó la cantidad demandada. La cantidad demandada. Porque mi pregunta fue, ¿cómo es que si el precio subió, el gasto total de los consumidores es menor? Y es menor por esto, porque la cantidad demandada disminuyó demasiado. ¿Se entiende más o menos? Entonces, llegamos a la conclusión
de que aunque el precio suba, cuando el bien tiene una elasticidad precio elástica, la cantidad demandada baja demasiado. Eso es lo que hace que el gasto total del consumidor termine disminuyendo, aunque hemos pagado un mayor precio por unidad. Ahora sí, les muestro y les leo la definición que ustedes tienen en el apunte para ver si se entiende cada palabra y ustedes me van a decir si se comprende o si hay dudas. Dice, aumento del precio con elasticidad precio elástica. En este caso, si el precio del bien aumenta, nosotros lo hicimos aumentar un 10%, si el precio del bien aumenta, el gasto total del consumidor termina disminuyendo. Porque, y acá viene la fundamentación, chicos, ¿por qué disminuyó el gasto total del consumidor? Porque la cantidad demandada disminuye en mayor proporción, lo estoy subrayando, remarcando, la cantidad demandada disminuye en mayor proporción que el aumento del precio. Este es el motivo por el cual el gasto total del consumidor disminuyó, que la cantidad demandada disminuyó en mayor proporción que lo que había sido el aumento del precio. ¿Se va entendiendo? No pretendo que ya dominen el tema, que es un tema, creo que no lo habían visto a fondo el año pasado. Se va a entender mejor a medida que vayamos viendo los demás ejemplos, pero si resultó chino básico mi explicación, díganmelo y la trato de explicar de otra manera. Profe. A ver, perdón. Dale, vamos con las dudas, Celia. Sí, yo traté de dibujarlo y entenderlo, y lo pinté como en el principio, no sé si se ve, pero lo pinté y en el segundo caso vi, puse la flechita que se reduce la cantidad. Estoy Entonces, bien. ¿Te animás a... no, te iba a decir a compartir pantalla, no, pero lo tenés en papel, no lo tenés en la computadora. Más o menos veo. Vos lo que hiciste es sombrear como un rectángulo cuadrado para ver si eso aumentaba o disminuía. claro, para entenderlo gráficamente. Ok, para entender gráficamente estos números. Sí. Bien. Y había otra chica que quería decir algo. Zulma, yo, profe. Sí. Por eso a veces decimos que es preferible, o a veces los comerciantes dicen, es preferible ganar lo mismo o un poco menos, pero en cantidad, digamos, en cantidad de lo que estamos vendiendo, es como que estamos a mano o no perdemos. Ahí está. Muy bien, Zulma, porque imagínate que esto, en lugar de ser un mercado de competencia perfecta, fuera un monopolio. Y por lo tanto vos tenés el monopolio y vos manejás los precios. Si vos te encontrás, porque haces un estudio de mercado para ver cómo se comportan los demandantes, y vos sabés que si vos subís el precio, la cantidad demandada va a bajar un montón, entonces podés llegar a la conclusión de que te conviene quedarte en el precio 1, de que no te conviene subir el precio. Pero eso pasa porque se trata de una demanda elástica, porque no son bienes muy necesarios. Ahora dentro de un rato vamos a ver si viene, viene el que viene ahora, como es al revés. Cuando la demanda es inelástica, vos como monopolista o como integrante de un oligopolio, te va a convenir aumentar el precio porque la cantidad demandada va a disminuir poquito y entonces el consumidor va a gastar más. Me gustó también tu comentario. Miren, Profe, sí. Perdón, Melina habla. ¿Puede ser que eso suceda con, por ejemplo, los abonos de teléfono, de telefonía celular, que quizás cuando uno llama para decir porque sabe que le pueden disminuir el precio del abono, si no, la gente sale de ese abono y no tiene ese, o sea, y cargar crédito quizás cuando, digamos, se queda sin crédito la gente, no sería o sea, no haría mucho la diferencia en la gente que se cambie, digamos, quizás digo, por eso es que sí te disminuyen el abono, no se te hacen un 30%, 50% por determinado tiempo, porque si no, la gente se iría, digamos. Muy bien.
otro ejemplo de un bien que tiene demanda elástica. Enseguida llamamos y le decimos, si no nos haces el descuento, me paso un plan más bajo. Entonces ellos prefieren no hacerte este aumento de precio y hacerte incluso una reducción de precio. Correcto, correcto. Bueno, vamos a ver a comparar el caso número 1, que el gasto total del consumidor bajó, con el caso número 2. Ahora supongamos que se trata de que el precio aumenta, de vuelta como en el caso 1, pero que el bien, en lugar de tener una demanda elástica, como en el anterior, tiene una demanda con elasticidad precio menor que 1, inelástica. Es decir, que el porcentaje de variación de la cantidad demandada es menor que el porcentaje de variación del precio. Por ejemplo, como dice el apunte, supongamos que el precio aumenta un 20%, yo tomo la leche, hay un montón de ejemplos, pero siempre tomo la leche como el caso de un bien que tiene pocos sustitutos, sobre todo para las familias que tienen chicos, y que por más que el precio aumente, la cantidad demandada disminuye. Sí, obvio, si el precio aumenta, la cantidad demandada disminuye, pero disminuye en menor proporción. Por ejemplo, la Serenísima se manda una remarcación de precios del 20% y la cantidad demandada disminuye solo un 5 o un 10% en este caso. Entonces, miren los ejemplos numéricos que puse. Puse, de vuelta como el anterior, partimos siempre de un precio de 100 pesos y una cantidad demandada de 1000 unidades. Pero ahora el precio aumentó a 120 en lugar de 110. El precio aumentó un 20%. Podría haber puesto 30, 40, puse 20. Y la cantidad demandada ahora no disminuyó un 40, la cantidad demandada solo disminuyó 100 pesos, solo disminuyó un 10%, porque es inelástica. Varía poco la cantidad demandada. Entonces, si calculo la elasticidad, el cálculo sería 10% dividido 20%. 10% es el porcentaje de aumento del precio y 20%, perdón, 10% dije mal, ojo, cuando nos equivocamos yo también me equivoco. 10% es el porcentaje de variación de la cantidad demandada, es el porcentaje en que bajó la cantidad demandada. Y 20% es el porcentaje en que aumentó el precio. 10 dividido 20 nos da 0,5. Ahí corroboramos que se trata de una demanda con elasticidad precio inelástica. Y cuando hacemos la cuentita de P por Q, 100 por 1000 nos da 100.000, pero 120 por 900 nos da 108.000. Miren lo que pasó. El precio aumentó, supongamos la Serenísima nos aumentó el precio de la leche de 100 a 120, la cantidad demandada disminuyó por el aumento del precio, pero disminuyó poquito, porque es un bien necesario, con poco muy necesario y con pocos sustitutivos cercanos. Entonces, la cuestión es que el gasto total que hacemos los consumidores aumentó. ¿Por qué aumentó? Justamente por esto. Porque el porcentaje de variación de la cantidad demandada fue mucho menor que el porcentaje de variación del precio. O sea, la cantidad demandada disminuyó, pero disminuyó en menor proporción que lo que aumentó el precio. Ahí es donde puede aprovechar un oligopolio y aumentarnos los precios. Total, ya estudió cómo nos comportamos nosotros, que la cantidad demandada va a disminuir pero poquito. ¿Se entiende? Les leo lo que dice el apunte y me dicen si se entendió para pasar al otro caso o no. El apunte dice, en este caso, de aumento del precio del bien con una elasticidad precio inelástica, dice, en este caso,
si el precio del bien aumenta, el gasto total del consumidor aumenta. ¿Por qué? Que esto es lo más importante que ustedes puedan expresar correctamente. La fundamentación del por qué. ¿Por qué? Porque la cantidad demandada disminuye, pero disminuye en menor proporción que lo que aumentó el precio. ¿Se comprende? Porque me han dado buenos ejemplos recién. Ahí Celia me está mostrando el dibujito. Se nota en el dibujito que la superficie del gasto total del consumidor es mayor, aumentó el gasto. Muy bien. Ahora, todos esos dibujitos y todos esos ejemplos muy buenos que me dieron, necesitamos el día que hagamos un examen, que ustedes los puedan traducir al lenguaje teórico como está escrito acá. ¿Se entiende esa explicación? Que el gasto total del consumidor aumentó por la elasticidad, o sea, porque la cantidad demandada bajó en menor proporción que la variación o aumento en el precio. Sí, porque como usted decía, acá con los números se notan más, se puede ver mejor el ejemplo, digamos, que lo que está redactado. Cuando uno lee por ahí se embarulla un poco, pero viendo los números, yo le pongo flechitas, ¿no? Y entonces veo que cuando aumenta, cuando baja, entonces Perfecto, me resulta fácil. Esas son técnicas de estudio, está perfecto, está perfecto. Bueno, podemos pasar consulta. Entonces. Sí, sí, Roberto. Estos casos se dan siempre, generalmente cuando se habla de un bien necesario, como el caso de la leche, la nafta o hoy los cigarrillos. La clase pasada habíamos dicho que en general los bienes que tienen una demanda más inelástica son los más necesarios. Puede haber otros motivos por los cuales la demanda sea inelástica. Jonathan aportó el caso de los cigarrillos. Lo que pasa que yo le contesté, claro, en el fondo es porque los cigarrillos, para el que es adicto al cigarrillo, es un bien muy necesario. Para mí no hay ninguna necesidad de consumirlos, pero hay un porcentaje, claro, de la población que lo necesita. Es un bien necesario. Bien. Yo para enfocar ya hablar de esto, pensar directamente en un bien necesario, sí, más fácil de relacionarlo, digamos. Alimentos necesarios. Los libros de teoría dicen no solo necesarios, sino que tengan pocos sustitutivos. Porque si tuvieran sustitutivos, vos dejás de consumir ese y lo sustituís por el otro cuyo precio no haya aumentado. Exacto. Pero acá tuviste que seguir consumiendo leche porque es un alimento que la mayoría de las familias consideran indispensables para sus hijos. Exactamente. Bien, pasemos al tercer caso. Ahora es lo mismo, pero razonándolo al revés. En vez de aumentar el precio del bien va a disminuir. Entonces, ¿qué ocurre cuando el precio del bien disminuye? Si la demanda tiene elasticidad precio mayor que 1, elástica. O sea, por ejemplo, supongamos que el precio de los electrodomésticos disminuye, o de la factura del celular disminuye un 20%, pero como la demanda es elástica, al bajar los precios un 20%, la cantidad demandada reacciona en mayor proporción. Entonces, la cantidad demandada aumenta un 40%. En el ejemplo numérico, yo les puse siempre partiendo del mismo caso. Precio 100 pesos, cantidad demandada 1000 pesos, 100 por 1000, gasto del consumidor 100.000 pesos. Pero ahora el precio bajó un 20%, o sea, el precio bajó a 80 pesos, y la cantidad demandada reaccionó fuerte, aumentó a 1.400, aumentó un 40%. Entonces el gasto total del consumidor, cuando multiplico 80 por 1.400, me da 112.000. Aumentó el gasto total del consumidor. La elasticidad se comprueba que es elástica, porque si yo hago 40%, que es el porcentaje de aumento de la cantidad demandada, dividido 20%, que es el porcentaje de disminución del precio, 40 dividido 20 me da 2.
cualquier bien que tenga elasticidad precio mayor que 1 es elástico. Quiere decir entonces que, como dice en el apunte que tienen ustedes, en este caso, cuando el precio del bien disminuye y la elasticidad es mayor que 1, el gasto total del consumidor aumenta. ¿Por qué el gasto del consumidor aumenta? Por esto, porque la cantidad demandada, ante esa disminución del precio, aumenta en mayor proporción que lo que disminuyó el precio. Por eso decía muy bien hace un rato, por ejemplo, después de Celia había hablado el caso del ejemplo de los celulares, de la factura de celular, que les conviene hacernos un descuento porque aumentamos la cantidad demandada de ese servicio. ¿Se comprende? Y el último caso, nos quedan 3 minutos de esta partecita, creo que lo vamos a poder ver, es que el precio disminuya, pero que la elasticidad sea menor que 1, inelástica. O sea, por ejemplo, que el precio baje un 30%, imagínense que la Serenísima nos baja el precio de la leche un 30%, nosotros vamos a aumentar la cantidad demandada, pero ¿saben? Vamos a aumentar la cantidad demandada en menor proporción que lo que bajó el precio. ¿Y saben por qué? Porque al ser un bien tan necesario, nosotros ya consumíamos igual una cantidad suficiente para la familia, aunque el precio fuera alto. Entonces, cuando el precio baja, la cantidad demandada reacciona poco. El precio baja de 100 a 70, es decir, baja un 30%, el precio baja un 30%, y la cantidad demandada solo sube un 10%. 10 dividido 30 me da 0,33, con eso demuestro que la elasticidad tiene un coeficiente inelástico, menor que 1, pero también veo que el gasto total del consumidor disminuyó. No le conviene a la Serenísima bajar los precios, por eso se aprovecha de nosotros. Le conviene subirlos, total la cantidad demandada de leche baja poco. En este caso, llegamos a la conclusión de que cuando el precio del bien disminuye con una demanda inelástica, el gasto total del consumidor disminuye. ¿Y por qué disminuye? Y porque la cantidad demandada aumenta, pero aumenta en menor proporción que lo que disminuyó el precio. Esos son los casos que vamos a analizar por ahora de gasto total del consumidor.